Entonces, lo que quería enseñarles era, cómo se pueden usar estas ideas y para qué se usan, cómo se llama, cómo se llama esta herramienta. Y hay 4 usos digamos, me parece que son útiles, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ellos. Entonces, son 4 usos del BAN, ¿ok? El valor actual neto. Entonces, son los siguientes, ¿ok? Entonces, primero que nada, está la situación la más sencilla, ¿verdad? Que es donde yo tengo el flujo de caja inicial, los flujos de caja T, y tengo la tasa de corte, en cuyo caso, pues ya, digamos, tengo todos los elementos para calcular el valor actual neto. El valor actual neto. Y entonces, esto, ¿cómo se llama? ¿Esto para qué me sirve? Esta primera cosa. Entonces, esto sirve para evaluación de proyectos. Entonces, si estoy haciendo un proyecto y sale o valoración de empresas. Entonces, por cierto, porque habían algunos de ustedes que también decían que ¿cómo se llama? Les interesaba hacer a veces temas sociales y todo. Esto sirve para eso. Por ejemplo, en Costa Rica, al Banco Central cuando llegan todos estos informes ¿cómo se llama? Sobre empréstitos, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, ahora para la Circunvalación Norte, entonces ellos hacen, digamos, el estudio, ¿verdad? De esa Circunvalación Norte. Entonces, ahí está, nada más para que pensemos un momento acerca de la Circunvalación Norte. ¿Cuáles son los flujos de caja que me está generando? Es un proyecto público. Obviamente, y el Estado pues es como tiene que interesarle todo el bienestar de la sociedad, digamos, que meten esos flujos de caja. ¿Qué piensan ustedes? Isaac. Todos los costos que se están ahorrando al poner la circunvalación norte, o sea, tipo de tiempo en espera por presas o ahorro en combustible, todo Así eso. es. Efectivamente, efectivamente. Entonces, digamos, el costo inicial pues es el que es, ¿verdad? Y después están todos los otros, digamos, pero digamos, los beneficios son, por decirlo así, casi, llamémoslo de naturaleza de externalidades que genera. Y entonces se mete eso. Y entonces, de hecho, ellos sacan el valor actual neto del proyecto y además sacan una tasa interna de retorno. Nada más para comentarles. Entonces, para ese, que me acuerdo yo, resulta que les daba una tasa interna de retorno del 9,5%. Y resulta que existe para Costa Rica, curiosamente, también calculada una tasa como decir, una tasa de corte, ¿verdad? Es una tasa de descuento social que era del 8,5%. ¿Qué les parece? Digamos, y esos son son números reales, ¿verdad? Un TIR del 9,5% y una tasa de corte del 8,5%. ¿Les parece un buen proyecto o mal proyecto? Según lo que vimos en la sesión 1, es un buen proyecto. Es un buen proyecto. Digamos, lo que sorprendió, y yo creo que sorprendió a todo el mundo, era que fuera tan cercano uno al otro, ¿verdad? Porque uno por lo general encuentra tasas internas de retorno mucho más altas y se han hecho para otras cosas. Y entonces uno dice, y a lo mejor no calcularon bien todas las externalidades que podía generar eso. Pero bueno, nada más para que, digamos, eso es un ejemplo, digamos, de una evaluación de proyectos. El primer uso. El segundo uso digamos, de la herramienta esta del valor del dinero en el tiempo es la siguiente. Imagínense que yo tengo el flujo de caja 0, que yo tengo el flujo de caja T y yo tengo el BAN y lo igual a 0. Si tengo esas 3 cosas, ¿qué es lo que puedo obtener? En este segundo uso del valor del dinero en el tiempo. La tasa interna de retorno.
Ok, entonces ahí obtengo la tasa interna de retorno. Y entonces, esto, digamos, me puede servir en selección de proyectos. Donde no conozco el K. No sé, por la razón que fuera, a lo mejor que es como una cosa muy novedosa o lo que sea. Entonces uno dice, ya, ¿sabe qué? No tengo ni idea de cuál será la tasa de descuento que yo debería usar. Pero entonces usted le dice, ah, me da un TIR del 50%. Entonces uno dice, ah, no sé cuál será mi tasa de descuento, pero de fijo tiene que ser menos del 50%. Entonces ahí vale la pena hacer el proyecto. No sé si me va a entender para qué esa es una situación donde se podría usar ¿cómo se llama? El valor actual neto. ¿Ok? Una tercera forma de usar el valor actual neto, es que nos va a interesar bastante, es donde yo tengo los flujos de caja T, donde yo tengo el K, la tasa de, digamos, de descuento, y yo tengo el valor actual neto y lo igual a cero. Cuando yo hago eso, ¿qué es lo que qué podría obtener? Y ya después les voy a hablar para qué se usa ese, que es importante. Ustedes dicen, vea, yo tengo los flujos de caja futuros, yo tengo la tasa de descuento por el AC y yo tengo el van igual a cero. ¿Qué es lo que me sale, digamos, de la fórmula esta de, digamos, del valor del dinero en el tiempo? Tal vez como cuál debería ser mi inversión inicial entonces. Ok, entonces esto lo que me dice, esto es el precio máximo o el precio máximo o el flujo de caja cero máximo. Ok, entonces esto funciona. Este es el máximo precio que debería pagar. Y entonces esto se usa mucho en fusiones y adquisiciones. Este es un curso que además, este también lo daba yo, pero ya este es un curso más avanzado digamos, de maestría. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, resulta que Yahoo se puso a la venta y el principal interesado de comprar a Yahoo fue, ¿cómo se llama? Microsoft. Entonces Microsoft hicieron el análisis, y entonces dijeron ellos, vean, nosotros, no sé, les salía que yo podía pagar como máximo, ese precio máximo que podía pagar por Yahoo era de $60 por acción. Y los dueños de Yahoo se sentaron en la galleta de decir, no, nosotros lo vendemos por 75. ¿Qué hace uno en esa situación? ¿Qué piensan ustedes? Me sale un precio máximo de 60, me están pidiendo como mínimo 75. No, no realizan la adquisición. Sí, ok, eso no realizan la adquisición. Lo que pasa es que, digamos, que en la práctica eso a veces es más difícil porque ya uno entra, uno digamos, como que se mete, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es de que efectivamente Microsoft lo que dijo fue, no vale la pena, nos vamos de aquí. Y parece ser que fue una buena decisión haber dicho eso, ¿verdad? Entonces, como poner un precio máximo al que yo salgo bien, ¿verdad? Obviamente, uno no va a revelar ese precio máximo, ¿verdad? Porque si uno puede pagar menos, pues es preferible, ¿verdad? ¿Ok? Y el cuarto uso ¿cómo se llama? Es el siguiente. Yo tengo el flujo de caja cero, es decir, yo tengo el precio inicial. Yo tengo la tasa de descuento K. Y yo van igual a cero. De ahí, ¿qué es lo que me sale? Vean que siempre tenía cuatro insumos. Entonces, ¿qué es lo que, o cuatro tipos de insumos? Aquí, ¿cuál es el insumo que me saldría? Los flujos de caja futuro. Ok, entonces esto me da... Ok, el flujo de caja futuro máximo. Ok, entonces otra forma de decirlo, digamos, tal vez también para entenderlo, son los flujos de caja,
futuros, ¿verdad? Obviamente, futuros que justifican el precio inicial. ¿Okay? Y entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para valoración de empresas. Valoración de empresas. Como vamos ya, cuando veamos el tema de valoración de empresas, vamos a ver que eso es un tema como más complejo, ¿verdad? Entonces, esto es buscar el tema de la coherencia. Coherencia. Entonces, ok, tal vez les voy a poner un ejemplo. Digamos, uno dice, vea, bueno, ya nosotros vimos en economía financiera Tesla. ¿Quién sabe algo de Tesla aquí? Tesla, la empresa. Y que el dueño es Elon Musk. Y la empresa que él de ahí se ha estado peleando entre ser el hombre más rico del mundo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué es el hombre más rico del mundo? O el segundo más rico del mundo. Elon Musk. Él hace proyectos muy innovadores, muy Y vamos a ver, extravagantes. y Tesla vale un montón de plata. Digamos, Tesla vale más que Toyota o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, la pregunta que todo mundo se hace, ¿verdad? Es si Tesla de veras vale lo que dice que vale. Entonces, uno tiene, digamos, en el caso de Tesla, uno tiene el precio de mercado, que digamos es el valor de las acciones. Hoy uno puede saber también el costo de capital de ellos, el K, entonces por una empresa que está transada en bolsa. Y entonces uno dice, vea, ¿qué flujos de caja de Tesla podrían justificar el precio que tiene hoy? Entonces uno puede hacer, y entonces si uno le salen unos flujos de caja tan grandes de que tendría que vender más carros que todas las empresas de automóviles juntas, entonces uno dice, no, esto no es creíble, ¿verdad? No es creíble. O sí, ¿verdad? Entonces eso es importante. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el tema de la evaluación de proyectos. Vamos a ver 7 reglas de proyectos. Vamos a ver 7 reglas. Son reglas para un economista, ¿verdad? Que son bastante razonables, pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, vamos a ver, pero a veces no son tan fáciles de explicarle a la gente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Y además, de una vez les voy a reintroducir digamos, a la contabilidad. Vamos a usar, digamos, vamos a ver, digamos, cuál es la contabilidad básica de una empresa. Y vamos, bueno, a hablar digamos, de esas líneas. Vamos a llamarles por su nombre en español. También vamos a usar a veces las iniciales en inglés porque son muy usadas a la hora de hacer el análisis financiero. Muchos de estos análisis financieros están en inglés y todo, entonces vale la pena que, digamos, esas siglas además se usan aún en español, se usan esas mismas siglas. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo, es el siguiente. Entonces voy a compro empacadora. Voy a hacer, digamos, una máquina empacadora y ella me cuesta $40,000. $40,000 hoy. Ok, y ya después vamos a ver los flujos de caja finales. En el año 10, puedo revenderla en 9,500. Ok, en el año 10. Y entonces, ahora lo que tenemos es que ver los flujos de caja en años t igual a 1 hasta 10. ¿Okay? Entonces, ver digamos, cuánto me genera esta empacadora. Entonces, vamos a ver. Entonces, empezamos, y esto es con los estados de resultados de una empresa.
en los estados de resultados, que es la línea, digamos, está la línea de arriba y se va hasta abajo, ¿verdad? Que se llama el bottom line, ¿verdad? Es decir, ya las ganancias y pérdidas. ¿Cuál es normalmente la primera línea? Digamos, entonces, yo con esta empacadora voy a hacer una empresa, se llama Miguel Cantillo Empacadora, ¿ok? MSE. Y entonces, esta empresa, ¿cuál es la primera línea en el estado de resultados? Ingresos Las por ventas. Ok, muy bien, que está resultados. Entonces en T igual a 1 hasta 10. Ok, entonces empiezo con las ventas y ellas van a ser de 100 por año. Sí, 100. Aquí pongámoslo digamos, esto lo vamos a poner en miles. Entonces estoy vendiendo 100,000 por año. Ok. ¿Cuál es las, digamos, entonces esos, lo que estoy vendiendo son, digamos, cosas que empaco. A esto, ¿qué es lo que le tengo que quitar? El costo de venderlos. Ok, el costo de los materiales, de los bienes vendidos. Costo de bienes vendidos. Bienes vendidos. Y eso es de 70. Ok, le voy a poner ahora sí la sigla en inglés. Eso se llama el COGS. En inglés, sigla en inglés es Cost of Goods Sold, ¿verdad? Entonces es el costo de los bienes vendidos. Ok, es de 70. Ok. Y entonces, ¿qué? Digamos, le quito uno a los otros. Entonces, ¿y qué va dentro de los costos de los bienes vendidos? Nada más que sí es bueno que vayamos a empezar, digamos, a meternos en esto. ¿Qué va ahí dentro de los costos de los bienes vendidos? La materia prima, los salarios. Los salarios de los que están en la parte de producción, ¿verdad? Entonces, está ahí, bien. Todo ese es el tipo de cosas que vaya adentro. Y entonces, quitándole uno al otro, ¿qué es lo que me queda? La utilidad. margen bruto. Ok, ok, dijeron utilidad, margen bruto. Se le puede poner otro nombre. Ok, entonces vamos a ver. Entonces le voy a llamar aquí la ganancia bruta. Ganancia bruta. Eso a veces se le puede llamar la utilidad bruta y entonces sería de 30. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a hacer, no sé, la palabra utilidad hay que, o ganancia, hay que usarla con cuidado porque hay varios tipos de ganancia. Ganancia bruta, ganancia neta, ganancia, ¿verdad? ¿Qué significa? Ok, entonces tenemos una ganancia o una utilidad bruta, también se le llama utilidad bruta. Eso depende de los países. En España también se le llama el beneficio bruto, ¿verdad? Obviamente, nada más para que sepan que estas cosas tienen distintos nombres. Ok, Natalia dijo una cosa, dijo el margen bruto. El margen bruto es una cosa muy parecida, pero no es exactamente lo mismo. Ok. ¿Cómo se calcularía el margen bruto aquí? La ganancia bruta entre las ventas. Ok, margen bruto, efectivamente. Entonces sería la ganancia bruta, que sería 30 sobre las ventas, es 30 sobre 100. Eso me da un margen bruto del 30%. Ok. Nada más para que ustedes se vayan, digamos, familiarizando con estas cosas. Hay una página web que es de un profesor de la Universidad de Nueva York que se llama Damodaran. Y entonces, esa, así como usamos mucho la de Ken French, nosotros para esto podemos usar mucho esta de Damodaran. Entonces, ahí lo que tiene son todos estos números para distintas industrias, para distintos países, tasas de descuento, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, ahí, digamos, podemos tener digamos, ver si ese margen bruto es alto, bajo, lo que sea. Por ahorita lo vamos a ver, no vamos a hacer ningún comentario acerca de él, nada más que es un margen bruto del 30%. ¿Okay? Ya en su momento, ya conforme pase el tiempo, pues vamos a hacer más análisis de eso. Ok, a esta ganancia o utilidad bruta tenemos que quitarle algo. ¿Qué se le quita? Digamos, ¿qué más se le quita ahí? Los gastos de operación. Ok, los gastos de operación. Los gastos
Y perdón, y Luis Felipe, ¿qué son los gastos? ¿Qué tipo de gastos son esos? Costos fijos, por ejemplo. Sí, pero ¿como qué cosas? Ya pueden ser, ¿qué? Salarios administrativos, tal vez. Sí, los salarios administrativos. Vea que aquí hicimos la distinción, ¿verdad? Que, por ejemplo, si están los salarios de producción, esos entran dentro de los costos de los bienes vendidos, pero ahí los de contabilidad, cuentas por cobrar, el del gerente general y todo eso, pues son gastos de operación, ¿verdad? Esos son gastos de operación que van ahí. Y en inglés, esto se llama SGA. Entonces, SGA es Sales, General and Administrative Expenses, ¿verdad? Entonces, ese se le llama SGA. Ok, entonces 30 menos 18 me quedan 12. ¿Qué nombre de estos 12, cómo se le llama eso? La ganancia neta entre dispuestos. O utilidad, no, sería ganancia operacional, puede ser. Ok, efectivamente, vamos a ver, todos ustedes tienen razón, tienen varios nombres, ¿verdad? Entonces, la vamos a poner la ganancia, también se le llama en Costa Rica la utilidad operativa. ¿Ok? Entonces, la ganancia operativa, la utilidad operativa. En inglés, esto sería, también se usa mucho y también se usa mucho en español, se le llama el EBITDA. Ok, EBITDA. Entonces, y esto nos va a ser útil para seguir lo que sigue. Es earnings before interest, tax, depreciation y amortization, ¿verdad? Entonces es la ganancia operativa. Y entonces lo que me está diciendo eso es, esta empresa, sin considerar su estructura de capital, cuánta deuda tiene o lo que sea, cuánto está ganando, ¿verdad? Cuánto está ganando ya, digamos, y entonces ella me está generando 12 colones, o 12,000 colones sobre una venta de 100. Por cierto, también nosotros podríamos sacar el margen operativo. ¿Cómo se calcularía este margen operativo? Y también se puede calcular SGA sobre ventas. Y aquí me da un 18%. El margen operativo sería esa ganancia operativa entre ventas y es de un 12%. ¿Okay? Digo, todo lo hice tan sencillo, por eso puse las ventas de 100 para que todo fuera más o menos como un porcentaje. Entonces me dice el margen operativo de esta empresa es del 12%. Igual se pueden fijar digamos, en Damodara, en operating margin o EBITDA sobre ventas, y entonces ver si eso es bueno o malo, más o menos. ¿Ok? Entonces tenemos eso, ganancia operativa. Ok, y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para terminar de sacar las ganancias netas, digamos, de esta empresa? ¿Qué es lo que tenemos que ir quitándole? Los gastos de intereses, depreciación y amortización. Sí, le vamos a quitar todas las letras que quedan ahí después de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Que por cierto a uno le suena depreciación y amortización, son cosas digamos levemente diferentes, pero digamos para nuestro efecto por ahorita no nos preocupemos por ello. Entonces resulta que yo tengo una depreciación de esta máquina, una depreciación de la máquina, igual vean que me costó 40,000. Y entonces la depreciación resulta que yo la puedo depreciar a 3,000 por año. En 10 años son 30,000. Pregunta, ¿de dónde sale esas depreciaciones? En el sentido del costo de vida útil de eso, digamos. Sí, Hay más o varias menos. formas de sacarlo, pero no sé. Sí, más o menos. Entonces, lo que dicen es, vea, esto tiene una vida útil de tanto y yo lo puedo depreciar así. También el gobierno me permite o no me permite cómo depreciar. Entonces, esto es un número, lo que quiero decir de esto es un número fijado, digamos, por vida útil, por el gobierno, etcétera, ¿verdad? Y está ahí, ¿verdad? Entonces, depreciación.
Pregunta, esto va a ser muy importante. ¿Esta depreciación significa que yo tengo que sacar plata de la bolsa o no? No. No. Ok, entonces no me genera un flujo de caja, no me genera un flujo de caja en sí ella misma, ¿verdad? Entonces, nada más para que vean que la vida es más o menos ahí, ¿cómo se llama? Complicada. Ok, entonces tengo aquí esto y entonces aquí me quedan 9,000. ¿Qué nombre va a tener eso? Pongámosle que eso es ¿qué? Depreciación y amortización, el D y el A. Le acabo de quitar al EBITDA el D y el A. ¿Qué es lo que me queda? Y el EBIT. Ok, el EBIT. El EBIT. Entonces, es digamos, son las ganancias antes de impuestos e intereses. Ok, entonces ya me quedan dos cosas que tengo que quitar. Son los impuestos y los intereses. Entonces, ¿cuál de los dos quito primero? ¿Los intereses o los impuestos? Los intereses. Los intereses, porque los intereses son deducibles de la renta. Ok, entonces en este ejemplo tan sencillo, vamos a poner que los intereses de la empresa, los intereses son de cero. La empresa no tiene deuda, y entonces me queda el earnings before taxes, ¿verdad? Que va a ser de 9. Y voy a poner los impuestos. Aquí voy a poner una tasa TAU, aquí la voy a usar siempre como la tasa de impuestos del 50%. Y entonces significa que me van a, ¿cómo se llama? Me van a cobrar Hacienda 4,5, 4,500. Y entonces me quedan los earnings o la ganancia neta o la utilidad neta que me queda es de 4,500. Y entonces aquí puedo calcular algo más. Entonces lo que puedo calcular de más es lo siguiente, ya calculé el margen bruto, el margen operativo y ¿qué podría calcular ahora? ¿Qué piensan ustedes? Margen neto. Margen neto. Sí, sí, el margen neto, bien, margen neto. Y entonces, ¿qué sería de 4,500 sobre 100? Es el 4,5%. Entonces, ya, digamos, ya, como que hice este análisis de esta empresa y entonces me sale, esta empresa tiene un margen bruto del 30%, tiene un margen operativo del 12% y tiene un margen neto del 4,5%. De nuevo, esos son conceptos que estamos viendo ahora por primera vez y los vamos a ver, ¿cómo se llama? Una y otra vez. Ok, entonces nada más para terminar de ver esto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el flujo de caja de este proyecto mío? Hay que sumarle la depreciación. Ok, entonces para esta empresa el flujo de caja T es de 4,5, ¿verdad? Que es lo que me estoy ganando, ya lo que me queda en la bolsa a mí, más la depreciación, porque la depreciación tiene un nombre, es un escudo fiscal, es decir, es algo que yo puedo pasar por gasto, pero que no me genera una salida de efectivo, ¿verdad? Entonces sería 4,500 más 3,000, entonces tengo 7,500, ¿ok? Entonces esta, digamos, por decirlo así, es digamos, el flujo de caja en T igual a 1 hasta 10, ¿ok? Entonces vamos a hacer un resumen de lo que tenemos de este proyecto, ¿ok? Lo voy a hacer, aquí vamos a poner en el eje X el tiempo, el periodo, y en el eje Y vamos a poner si es un gasto o es una entrada o salida. Entonces, esta empresa en T igual a 0 va a tener una salida de menos 40. ¿Ok? Tengo esta salida y en los periodos que siguen va a tener una entrada en T igual a 1, pues va a tener un más 7,5. En el periodo 2 va a tener más 7,5 y así
Ok, ahora me voy a ir al periodo 10. En el periodo 10, ¿cuánta plata, qué flujo de caja va a tener esta empresa? 7,5 más lo que se vendió. más lo Ok, que vendí. voy a tener los 7,5 más los 9,5 a los que puedo vender, digamos, lo que pienso que voy a poder vender esto. Entonces voy a tener un flujo de caja de más 17, que es el 7,5 más el 9,5. ¿Ok? Y entonces estos son los flujos de caja aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué me da. Entonces, vamos a hacer nada más, esto lo voy a hacer rápidamente, ya ustedes lo pueden calcular aquí. Entonces, vamos a repasar las figuras de mérito. ¿Ok? Figuras de mérito. ¿Ok? Las voy a poner de más sencillas o digamos que ustedes también tienen que saber muchas veces a quién se lo van a explicar. Entonces, el repago es de 5 años y 33. ¿Ok? ¿Cómo calculé yo ese repago? O, digamos, en inglés se llamaba payback. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculé? ¿Piensan ustedes? Profe, eso sería cuánto tiempo se necesita para llegar a la inversión inicial de los 40. Exactamente. Entonces, me está diciendo, al quinto año yo ya llegué a cubrir ese costo inicial. ¿Ok? Entonces, es de 5 años 33. ¿Qué les parece ese tiempo de repago? ¿Bien? ¿Ok? Sí, parece, es un número ahí más o menos. ¿Ok? Más o menos. Ok, voy a ver, el otro es el TIR. El TIR de este proyecto. Vean que el TIR no necesito saber la tasa de corte. Entonces el TIR de este proyecto me da más 15%. ¿Ok? ¿Qué les parece esa tasa interna de retorno? Digamos, pensemos en un proyecto para Costa Rica. Eso se puede ver como el rendimiento anual también del proyecto, ¿verdad? Sí, entonces me está diciendo, es como que si este proyecto me está rindiendo un 15% por año, efectivamente. Y buenísimo, casi el doble del S&P 500. Sí, muy atractivo. Sí, bueno, sí, entonces efectivamente suena, digamos, uno dice, sí, en colones y todo, ¿verdad? Dado el costo de, digamos, uno podría pensar el costo de capital mío y todo, parece bastante bien. Ok, muy bien. Y entonces ahora vamos a calcular el BAN de este proyecto. Supongamos que el K que yo estoy usando es el del 10%, desde mi costo, digamos, mi costo de oportunidad. Entonces me dice que el BAN de este proyecto es de 9,5. Ok, entonces, digamos, es positivo. Aquí esto lo que sirve para saber es que esto es positivo, entonces vale la pena hacerlo. Lo malo, ¿verdad? Tal vez del BAN, es que no es una figura tan intuitiva de explicarle quizá digamos, al que está haciendo esto. ¿Okay? Y entonces, y finalmente, tengo digamos, la Q de Tobin. ¿Cuánto sería la Q de Tobin aquí? ¿Cómo la calcularía yo? Ya tenemos todos los elementos. Sí, Andrés o Isaac. Sería el valor actual entre Ok, el flujo de caja inicial. ok, ¿cuál es el valor actual? Sería ¿era 17? No, bueno, no, pero vamos a ver, ya usted tiene con todos estos primeros 3 elementos, ya tiene el valor actual. Ah, ok, sí. 9,5 menos lo inicial. Más el valor, entonces tengo que el valor actual es 49,5 y el flujo de caja inicial es 40 y entonces calculo uno entre el otro, entre 40 y me da 1,2375. Esta es la Q de todo, ¿verdad? Y entonces ese número es bueno o malo. Bueno, porque es mayor a 1. Sí,
Y de alguna manera, tal vez como que me está diciendo, es, vea, esto me genera digamos, por cada colón, tal vez la cosa mejor del Q de Tobin es por cada colón que yo invierto, yo voy a sacar 1.23 como si fuera inmediatamente. ¿Ok? ¿Entienden el concepto ahí? Entonces es como tal vez una forma también de explicar, digamos, un poquito más intuitivamente lo del valor actual neto. ¿Estamos? Okay. Bien. Ok, entonces ahora vámonos, vamos a ver las 7 reglas, ¿sí? Las 7 reglas. Sí, ok, a ver, y hablar un poquito de ellas. 7 reglas. Ok. Entonces, el primero es el tema, digamos, es un tema, la regla número 1 es ignore ficciones contables. Ya, aquí, ¿quién era el que había estudiado contabilidad? Contaduría pública. Edgar. Era. Sí, profe. Ok, bien. Porque la vamos a pedir y usted va a ser nuestro experto ahora. En ficciones contables. Y entonces, tal vez para que nos explique qué significa este LIFO versus FIFO. Tal vez sí, ustedes ya lo saben por la contabilidad que llevaron. ¿Qué significa eso? Si no me equivoco, esto era lo de primero en entrar, primero en salir. Era como, bueno, son metodologías para calcular el stock de inventario. Ok, y entonces, ¿y eso por qué es importante, digamos, esa metodología? Bueno, porque según una otra, bueno, tienen que ver igual si lo primero que entra, digamos, en una empresa es lo primero que van a vender o lo último que van a vender. Entonces eso tiene que ver bastante con lo que es, bueno, si se deterioran los productos o no, igual va a cambiar, a veces porque, bueno, cuando usted compra en el tiempo hay diferentes precios, entonces no siempre van a dar similar y es importante como para la toma de decisiones basadas en lo que es esto del inventario. Sí, digamos, efectivamente resulta que afecta a los COGS, digamos, de un punto de vista contable. Depende, a veces el gobierno me permite hacer una u otra, lo que sea, entonces puede afectar mis costos tal y cual como aparecen ante Hacienda. Pero realmente, de ellos, digamos, si yo estoy usando el mismo plástico para hacer digamos, una u otra, pero realmente digamos, escojo una u otra puramente por un tema contable, es decir, cuál me genera el escudo fiscal mejor, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero propiamente uno lo que tiene que decir es, bueno, ahí, yo qué es lo que tengo que usar ahí propiamente para generar mis flujos de caja correctos, ¿ok? Bien, esa es la primera cosa. La segunda regla es muy importante, y vamos a ver, entonces es, recuerde el capital de trabajo operativo. Lo vamos a usar por las siglas en inglés, Operating Working Capital. ¿Ok? Ok, vamos a ver, ¿ustedes qué les suena que es el capital de trabajo? Volviendo, pensando en este ejemplo que estábamos viendo de la empresa con la empacadora. Son los costos y gastos, digamos, que tienen que cubrir en un corto plazo para poder tener funcionamiento operativo. Sí, digamos, ok, entonces resulta que, digamos, las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Es decir, que yo igual, digamos, tengo esas ventas, esos costos y todo eso, ¿verdad? Pero resulta que, ¿cómo se llama? Digamos, yo necesito tener, así como yo necesito tener capital físico, yo necesito tener capital de trabajo para, digamos, para operar. ¿Qué es digamos, qué específicamente es el capital de trabajo? Digamos, ya en términos concretos, para una empresa. ¿Qué tipo de cosas son capital de trabajo? Los activos. Cierto tipo de activos, pero ¿cuáles activos? Digamos, pues tengo activo que es propiamente la máquina de empacadora, que son $40,000, es un activo, ¿verdad?
pero normalmente a ella no nos referiría, es capital, pero no Sí. capital de trabajo. Sí, entonces sería los activos circulantes, como todo lo que se puede convertir en efectivo. Ok, digamos, y les explico la idea. Digamos, si yo tengo esa máquina, resulta que yo tengo que tener efectivo. Tengo que tener efectivo, pues necesito pagar salarios, pagarle a los proveedores, digamos, tengo que tener efectivo. También tengo que tener inventario. La otra cosa que tengo es de que, digamos, que yo cuando vendo, cuando una empresa vende, ¿vende al contado o no? ¿Qué les parece a ustedes? De las dos, Sí, para tener cuentas por cobrar. también tiene cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, que no todo, algunas veces vende, digamos, a plazo, entonces va a tener cuentas por cobrar. Ella también va a tener cuentas por pagar, entonces eso se resta. Entonces, vamos a definirlo aquí. Y el capital de trabajo operativo se define como la caja, digamos, digámoslo así, vamos a el efectivo para operaciones, operativo. No sé, el operativo es lo que yo, el mínimo que yo necesito para tener, digamos, para que me funcione esto. Si yo fuera el sultán de Arabia Saudita y tengo mucho más plata que eso, pues nada más me fijo en la parte que sí es necesaria para que yo tenga, digamos, para trabajar día a día. Que el efectivo operativo más, vamos a ver, más el inventario. Mejor se los voy a escribir de la manera en que aparece en la contabilidad para que veamos una cosa. Más cuentas por cobrar, más inventario. Nada más quiero que veamos este orden, porque veamos que primero pusimos efectivo, después pusimos cuentas por cobrar, después pusimos inventario. ¿Por qué lo estoy ordenando en esa forma? Va Por la de Por liquidez. la liquidez. de más líquido a menos líquido. De más líquido a menos líquido. Efectivamente, eso es como la lógica que va ahí. Ok, a eso le quito cuentas por pagar, porque yo, digamos, eso es, digamos, como que me lo está financiando mis proveedores. Ok, veamos una cosita nada más para que vean una cosa interesante. Pensemos en un supermercado. Ok, el supermercado, cuando él ¿vende a plazo o no? No, No, usted tiene que pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito, el banco le paga a usted a un día o 2 días, como mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el inventario típico de un supermercado? Piensen en días de inventario. Y la rotación de andar como por 2 semanas, por ahí. Digamos 2 semanas, entonces tienen 2 semanas de inventario, ¿verdad? Tienen que tener efectivo. ¿Y los supermercados a cuánto tiempo pagan a sus proveedores? Ah, no, a veces sí se tardan bastante. Sí, 90 días. Y entonces, Sí. ok, pensando en esto, ¿qué piensan del capital de trabajo operativo de un supermercado? ¿Podría ser negativo? Pregunto. sí podría ser negativo porque las cuentas por los proveedores podrían ser mayores. Sí, claro, digo, es decir, porque yo puede ser que soy un supermercado, pago a 90 días y estoy recibiendo a un día y tengo, digamos, dijo Isaac, 15 días de inventario, entonces sí, podrían perfectamente ser negativos, ¿verdad? De hecho, es negativo, ¿verdad? Bien, pero ese es un caso especial, digamos, la mayoría de los mortales, ¿verdad?, tienen que tener capital de trabajo, ¿cómo se llama? Digamos, positivo. Y nada más les pongo aquí porque, digamos, esta es como una versión muy simplificada de un balance, pero resulta que además tengo que meterle otros activos operativos. Típicamente son activos de corto plazo, menos otros pasivos operativos. Porque en la realidad, porque después ustedes van a tener que meterse en los estados y los balances de empresas y entonces eso va a afectar. Ok, entonces, por ejemplo,
digamos que esta empresa va a requerir un capital de trabajo operativo sobre ventas del 10%. Entonces, ¿eso qué significa? Digamos, ¿qué inversiones va a tener esta empresa en realidad? ¿Qué hacer? De 1100. Ok, entonces vamos a ver, esos son 10, ¿verdad? Porque, digamos, tenía ventas de 100, entonces yo voy a necesitar todo ese capital de trabajo igual a 10. Entonces, volvamos a esta, digamos, ven aquí los flujos de caja. Entonces, tengo una inversión inicial de 40, pero ahora tengo que tener digamos, tomando en cuenta ese capital de trabajo. ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿dónde va a entrar ese capital de trabajo? En el periodo 0. Ok, no, sí, pongámoslo en el periodo 1, suponiendo que en el periodo 1 es donde ya yo vendo. Entonces, ¿qué le va a pasar en el periodo 1? ¿Cuánto voy a tener de flujo de caja real? Entonces, lo que estoy diciendo es, yo tuve que comprar la máquina me compró 40, me costó 40. Además de eso, tengo que hacer una inversión de capital de trabajo. Esa inversión de capital de trabajo es igual a 10 colones o 10,000 colones que yo necesito invertir. Y entonces, supongamos que los invierto en el año 1, que es cuando vendo ya los 100. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese flujo de caja? ¿Dónde va a estar afectado ese flujo de caja? Ok, va a estar afectado aquí. Ok, en el año 1 va a ser menos 2.5. Menos 2.5. ¿Y de dónde saqué el menos 2.5? Y es el 7.5 menos el costo del capital de trabajo. Menos del capital de trabajo. Y entonces una pregunta, ¿y ese capital de trabajo va a cambiar del año 1 al 2 o no? Luis. Se supone que no. Sí, No, ¿no? porque tengo las mismas ventas. Si tuviera más y más ventas, entonces sí tengo que hacer más inversión. Entonces, efectivamente, no me cambia. Entonces, todos los otros flujos de caja siguen siendo 7,5. Y ahora vamos al año 10. ¿Qué le va a pasar en el año 10? Hay que tomar en cuenta de nuevo lo que se invirtió en capital de trabajo. Sí, que todo ese capital de trabajo lo voy a recuperar. Entonces, en vez de 17, resulta que voy a tener 27, que son los 7,5 que voy a generar, más los 9,5 en el que voy a poder vender el capital físico, más los 10 que voy a recuperar del capital de trabajo. Entonces, ok, vean que los flujos de caja cambiaron. Eso en general, ¿qué le va a hacer, cómo se llama, a la rentabilidad y el bank de este proyecto? Vean que digamos, este 2,5 que está aquí, al final se va a compensar con digamos, ese 10 que sale en el año 2, va a volver a aparecer en el año 10. Entonces, digamos, los flujos de caja, si los sumaran, simple y sencillamente, darían igual. Pero la pregunta es desde el punto de vista del valor actual neto. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Sí, va a cambiar. ¿Por qué? ¿Ves? Porque el flujo por ejemplo, en el caso del capital de trabajo que se recupera al final, se está descontando por más tiempo. Sí, estoy perdiendo el valor del dinero en el tiempo. Exacto. Entonces, lo que va a tender a hacer esto es que va a afectar, digamos, va a bajarle el BAN y va a bajar la tasa interna de retorno. Okay, entonces, y esto puede ser muy importante, ¿verdad? Entonces, en la vida real uno tiene que tomar en cuenta eso. Okay, ¿alguna pregunta acerca del capital de trabajo operativo? Ok, nada. Ok, bien. Esa es la regla número 2. Vamos a ver la regla número 3. La regla número 3 lo que dice es lo siguiente. Vamos a usar gastos fijos
incrementales. Y ahí es usar digamos, el análisis marginal de los economistas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo, digamos, para hacer esta empacadora, yo tengo que hacer una nave industrial y las naves industriales, por la razón que sean, vienen en tamaños fijos o digamos, ya tengo que hacerlas así, ¿verdad? Y entonces yo resulto que tengo 400 metros cuadrados de mi nave industrial y de esos 400 metros cuadrados estoy usando, digamos, en la realidad solo estoy usando 300 que son los usados y me quedan 100 que no son usados. ¿Ok? 100 metros cuadrados por usar. ¿Ok? Y entonces, sí, imagínense que en el transcurso de esos 10 años me aparece un proyecto nuevo. Me aparece un proyecto nuevo y entonces yo tengo que los gastos operativos son de 18. Ya eso estaba ahí antes, eran, digamos, sin el proyecto, sin nuevo proyecto. Y los gastos operativos después del proyecto quedan en 20 con nuevo proyecto. Ok, entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Estos gastos operativos de 20, ¿a quién se los asigno? Digamos, ¿cómo los asigno entre el proyecto primero? Digamos, el proyecto empacadora y proyecto nuevo. ¿Cómo los asigno de un punto de vista para hacer análisis de proyecto? Otra cosa es cómo el contador los va a asignar. Empecemos tal vez con el contador. ¿Cómo asignaría ese contador los costos? Edgar. Ok, proporcionalmente a los metros cuadrados utilizados en cada proyecto. Ok, entonces el contador dice, ok, vea, él está usando, digamos, 3/4 partes, ¿verdad? En la empacadora, entonces voy a asignarle 15 contador y 5 al otro por los metros cuadrados, Ok, ¿y ustedes cómo lo harían como economista? Pues el contador lo va a hacer así, sí o sí. Entonces, el financiero, para hacer el análisis financiero, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Cómo debería asignar esos costos? Proporcional a los gastos operativos de cada proyecto. Ok, ¿y cuántos serían los gastos operativos de cada proyecto? Con la información que le di, también la tenemos ahí. 18 y 2. 18 y 2, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es, digamos, como un análisis marginal. Entonces, lo que estoy diciendo, antes con la empacadora tenía 18 y ahora solo tengo 2 más. ¿Por qué es importante hacer esto y no de la forma del contador? ¿Qué piensan ustedes? Porque solo estamos analizando el proyecto de la empacadora. No se pueden mezclar. Ya la empacadora lo hicimos y ya era, digamos, si me salía o no, pero ¿qué sería el problema para mí si yo le asigno ese costo de 5 y no de 2 al proyecto nuevo? Hay varios problemas, ¿verdad? Pero, digamos, con el proyecto nuevo, ¿qué va a pasar? No estoy calculando bien cuánto me afecta mis flujos de caja. Ok, si ese es un problema, digamos, aquí, ¿cuál sería el típico error que, digamos, si le asignara un costo de 5 en vez de 2, qué podría pasar? Y vean que eso es una diferencia significativa. El margen operativo y el margen neto de ese proyecto van a ser menor. Ok, que el flujo de caja del proyecto nuevo va a ser menor. Entonces, puede ser que yo rechace ese proyecto
siendo que el proyecto sea útil, digamos, como la forma de uno pensarlo, que esos 100 metros cuadrados de por sí estaban ociosos y resulta que solo me genera un gasto operativo relativamente pequeño, puede ser que yo acepte un proyecto que no me genere tanto flujo de caja, pero dado que el costo marginal sube muy poco, vale la pena. ¿Ok? Bien, esa es la regla número 3. La regla número 4. Entonces es tomar en cuenta los costos de oportunidad. ¿Okay? Entonces aquí tienen varias facetas estos costos de oportunidad. Entonces, la primera cosa es incluirlo. Entonces, imagínense que yo tengo un lote que me regaló mi tía. Mi tía me regaló un lote y ¿cómo se llama? Y lo tengo, digamos, por ahí, por la calle La Amargura, supongamos, ¿verdad? Tengo un lote por la calle Amargura, lote de 200 metros cuadrados por la calle La Amargura. ¿Okay? Y es regalado. Me lo regaló mi tía. Y entonces la pregunta es, y yo lo digo, vea, yo lo puedo, la pregunta es si debería incluir el costo de ese lote o no. A la hora de hacer, digamos, o mejor, el costo de oportunidad. ¿Y qué significa el costo de oportunidad? Digamos, por ejemplo, quiero hacer un restaurante. Y entonces digo, vea, yo tengo el costo mío de, digamos, de construcción, tengo los costos operativos, las ventas, pero no le voy a meter en el análisis del proyecto, no le voy a meter digamos, el valor del lote porque me lo regalaron. ¿Qué piensan ustedes? Que sí tendría que agregarlo porque podría también solamente vender el lote. Ok, entonces, digamos, hay que agregarlo, pero vamos a ver, ¿cómo me lo explica a mí? Digamos, suponga que yo nunca he llevado finanzas. Digamos, yo le digo, pero vea, el flujo de caja no me está afectando el flujo de caja, porque yo nunca pagué por él. Sí, pero, o sea, nunca pagó por él, pero al no venderlo está perdiendo esa plata, digamos, o sea, lo tiene que tomar como un costo porque no va a recibir la plata si lo vendiera. Ok. Y entonces una pregunta, ¿cómo definirían ustedes el costo de oportunidad? ¿Qué es? Es a lo que se está renunciando por no aprovechar el lote. Ok. Entonces vamos a ver, esta me parece una buena definición. Lo que se renuncia al usar el lote en un restaurante. ¿Ok? Bien, entonces, entonces les voy a poner un ejemplo. Entonces, resulta que este lote tengo dos, ¿cómo se llama? Dos cosas que podría hacer aparte del restaurante. Entonces, puedo alquilarlo. Lo alquilo para alguien que quiere usarlo como un parqueo. Me pueden pagar $12,000 por año. Y esto tiene una tasa del 10%, una tasa de corte, o lo puedo vender por $300,000. Y entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es mi costo de oportunidad del lote? Por lo que lo puede vender. ¿Por qué por lo que lo puedo vender? Bueno, déjame ver.
Vamos a ver, la pregunta, tal vez para ponérselos más claros, ¿cuál es el valor actual neto de alquilar? Es una perpetuidad, ¿verdad? Esto. Entonces, ¿cuánto saldría el valor actual neto o el valor actual de esa perpetuidad? ¿Se acuerdan ustedes? La perpetuidad era igual al flujo de caja. Serían 120.000. Ok, son 120,000. 120,000 y vender son 300,000. ¿Cuál de los dos es más alto? El de vender. Ok, entonces aquí el costo de oportunidad tal vez es el mejor uso alternativo. Okay, entonces tal vez la forma de ponerlo es el mejor uso alternativo. Si resulta que yo en vez de alquilarlo por 12,000, lo alquilo por 42,000, ¿cuál sería mi costo de oportunidad? De 420,000. 420, y entonces no usaría 300 sino 420 porque esa es mi mejor alternativa. ¿Ok? Entonces yo a la hora de hacer los flujos de caja yo tengo que decir, bueno, para mí ese es un costo de oportunidad que yo tengo que tener. ¿Ok? Bien, está claro ese condeo, y a la hora de la hora eso va a ser más difícil de lo que parece, ¿verdad? Ya cuando veamos proyectos, ¿verdad? ¿Ok? No tienen ninguna pregunta al respecto. Entonces, el costo de oportunidad sería el mejor uso alternativo que tengo para, digamos, algo. ¿Okay? Entonces, tenemos el tema de incluirlo. Natalia, iba a decir algo. Sí, profe. Entonces, a la hora de incluirlo, el que usaría es como el más alto. El costo de oportunidad es lo que no... Sí, no sé. es el mejor uso alternativo de ese activo. Y entonces ese lote, digamos, depende, digamos, pues si la oferta era 300,000 y 42,000 al año, pues alquilarlo es el mejor uso alternativo. Entonces el valor actual neto de eso sería 420. Si el alquiler está en 12,000, entonces digo, no, para mí el mejor uso alternativo es venderlo. ¿Está claro, Natalia? Sí, eso está claro, pero entonces a la hora de hacer los cálculos, eso se le restaría el costo, digamos. Sí, digamos, como por decirlo así, ese es un costo para mí. Ese, digamos, el costo del terreno tengo que meterse. Aunque me lo haya regalado mi tía o lo que sea, ¿verdad? No importa, porque, digamos, es un costo para mí. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Sí, pero es un costo un poco diferente, es un costo de oportunidad. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver otra cosa que también sale mucho, que ¿qué es un costo hundido? Profe, me quedó una duda con el costo de oportunidad. Sí. Porque ahora, digamos, ya que uno lo valore en el proyecto del restaurante, sí, ese costo de oportunidad al final no me va a aplicar, no me va a afectar los flujos de caja, ¿o sí? Digamos, entonces vamos a ver, tal vez pues, se lo pongo de una manera. Imagínense que, digamos, excluyendo el costo de oportunidad, el restaurante, digamos, me da un valor actual neto sin costo de oportunidad. Tal vez esto queda más fácil así. El restaurante, supongámonos que sin costo de oportunidad, el restaurante me genera un valor actual neto de 250,000. Andrés, entonces, ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, ahí sí lo hace. ¿Qué piensan ustedes? No le he metido el costo de oportunidad y me O sea, da... cuando ya uno le mete el costo de oportunidad, le quedaría en menos 50.000. Entonces, si me queda en menos 50,000, No se hace. no se hace. ¿Qué es lo que debería estar haciendo ahí? Tal vez aquí sí queda más claro qué es lo que debería hacer. Vender. Vender. ¿Ok? Ok. Ya. Y entonces, pero, por ejemplo, si el valor actual neto del restaurante, ¿cómo se llama? Me queda en 450 sin el costo de oportunidad, entonces, ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago?
Sí, sí lo hace porque ya con el costo de oportunidad le quedan 150.000. Ajá. Entonces, y la forma de pensarlo es que, ¿cómo entiendo uno ese 150.000? Es que yo voy a ganar 150.000 más allá de mi mejor alternativa. ¿Ok? Ok, ok. Ok, menos, entonces menos 300. Acá, entonces es más 150. Entonces, la forma de uno entenderlo, esos 150, que sería, ese sí es el valor actual neto, es cuánto es lo que yo estoy mejorando sobre mi mejor oportunidad alternativa. Ok, entonces, Gracias. ok, entonces ahora vamos a ver el costo hundido. ¿Qué es un costo hundido? Son costos en los que se incurren y que después no se pueden recuperar. Ok, un ejemplo, digamos, aquí para el restaurante. Un estudio de mercado, por ejemplo. Un estudio de mercado, es decir, que yo lo hice y entonces, ¿cómo se llama? Ya gasté X plata y, digamos, $100,000 y ya está. Pero ese estudio de mercado no me sirve para más que eso porque de ahí es para la calle la amargura en ese punto. Otro ejemplo de un costo hundido. Los permisos, pedir, digamos, los permisos de patente digamos, de la municipalidad y los permisos de salud, ¿son o no son un costo hundido? Sí lo son. Sí lo son. Entonces, vamos a ver. Entonces, es un costo. Vamos a ver, son varias cosas. Costo que ya hice, porque si no lo he hecho, todavía no es un costo hundido, ¿verdad? Y no puedo recuperar. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo el análisis antes de hacer el estudio de mercado o antes de hacer el permiso, yo sí lo tengo que considerar, pero ya entonces, el costo hundido, otra forma de verlo, y por eso lo pongo aquí, ¿cuál es el costo de oportunidad digamos, de un permiso, un estudio de mercado? ¿Cuál es el costo de oportunidad de esos estudios, de esos costos una vez que ya los hice? De nulo. Sí, ok. Entonces, lo que pasa es igual a cero. Es decir, que ya no lo debo tomar en cuenta. Ya no lo debo tomar en cuenta, ¿verdad? Y entonces eso es importante ahí, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a ver, todavía, si aunque vamos un poquito atrasados, me gustaría ver las otras reglas, las de las 5, 6 y 7, aunque sean, digamos, rápido. Entonces, R5. Considere efectos indirectos. Ok, entonces imagínense esto. Yo soy una aerolínea. No, mejor tal vez pensemos en esto. Yo soy eh, la Porsche y yo estoy pensando en introducir un carro eléctrico económico y ese carro pues tiene un van, digamos, solo pensando en ese carro eléctrico de más 10. Digamos el Porsche Porsche. Ahí se me ve. Ok. Existen algunos efectos de yo introducir ese carro eléctrico, ¿cómo se llama? De Porsche. Luis, Sí. ¿qué Sí, podría podría bajar pasar? otros tipos de carros. ¿Perdón? Podría bajar las ventas de otros tipos de carros. Ok, entonces esto, reducción, venta, digamos, de venta de carros de gasolina. Perdón, y una pregunta nada más, pues eso es para ver si ustedes saben, ¿dónde tengo yo más margen? ¿En venta de carros eléctricos o venta de carros de gas en este momento para las automotrices? ¿Qué piensan?
Yo diría que tal vez para los carros de gasolina normales. Tienen más ganancia. Entonces resulta que, imagínense que por dejar de vender esos carros estoy perdiendo 15. Ok, pregunta. ¿Hago o no hago eso, digamos, esa, ¿cómo se llama? ¿Introduzco o no introduzco los carros eléctricos? No. Ok, entonces, ok, parece, Edgar. Bueno, yo diría que depende. Si lo que voy a vender de carros eléctricos es más de lo que voy a bajar en las otras, yo diría que sí. Sí, pero me está Pero de diciendo lo que si yo contrario, los vendo, yo voy a bajar 15. Voy a ganar 10 y voy a dejar de ganar 15. entonces en ese caso no, tampoco. Está Ok, perdiendo más de lo que gana. ok, entonces esto, lo que pasa es que es más complicado que esto porque uno de los temas que yo tengo que pensar en el caso de Porsche es que a lo mejor Mercedes va a introducir un carro eléctrico. Y entonces, ¿qué pasa si Mercedes introduce un carro eléctrico? De acapara todo el mercado de gente que quiere comprar carros eléctricos. Sí, y entonces eso me va a afectar o no me va a afectar a mí. Y claro, puede bajar a las ventas de los carros que usan gasolina. De gasolina, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta es esto, si este 15, la pregunta es si lo meto o no lo meto. Depende de que, digamos, si es una cosa que va a pasar acá, digamos, si ese carro eléctrico que yo voy a introducir va a generar directamente eso, o si esos 15 se hubieran dado de cualquier manera. Si se hubieran dado de cualquier manera porque mis competidores lo van a introducir, entonces ese 15 no lo debo meter. Pero si no se van a dar de cualquier manera, entonces sí los tengo que meter. ¿Ok? Eso yo sé que es complicado de entenderlo ahorita. Ya cuando veamos el caso, ese es un tema que vamos a estudiar ahí, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces vamos a ver una sexta, ¿cómo se llama? Es use valores de mercado cuando pueda. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, imagínense que la Purdy Motors introduce una oferta de yo vendo un Yaris y al que le venda un Yaris le vamos a dar un beso de Lady Gaga. ¿Ok? Entonces, Yaris más beso de Lady Gaga. ¿Ok? Y entonces, no sé, imagínense que a mí me entra la curiosidad de decir, vea, ¿cuánto valdrá ese beso de Lady Gaga? ¿Cómo podría yo calcular ese beso de Lady Gaga? Un abrazo de Lady Gaga, no sé, ¿verdad? Y por el presunto aumento en ventas que puede generar. Sí, sí, digo, no como la Ford Motor, sino yo como usuario, ¿verdad? Yo quiero decir, verá, ¿cuánto vale ese beso de Lady Gaga? Busco el valor de mercado del Yaris y lo comparo con lo que me están ofreciendo por tener el Yaris y el beso de Lady Gaga. Ok, entonces vamos a ver, entonces yo efectivamente me fijo el valor de mercado del Yaris, digamos que vale 20,000, y está la Purdy Motors que está haciendo esta oferta de vender el Yaris más el beso de Lady Gaga, y eso me da 20,005. ¿Cuánto vale el beso de Lady Gaga? De 5. Vale $5, entonces uno lo hace por diferencia. Lo que quiero decir es que uno podría complicarse la vida de tratar de sacar un valor actual neto de la felicidad mía porque me besó Lady Gaga y saco fotos, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Publicidad, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso, pero mejor es usar precios de mercado. Y el último punto es rentas económicas. Rentas económicas. No, en mi caso. Entonces, es ser coherente aquí, ser coherente. Entonces, ya vamos a ver qué significa una renta económica. Piénselo como vanes mayores que cero. Si van mayor que cero, muy mayor que cero, siempre. O otra forma de pensarlo, un TIR mayor que el K. Entonces, si esto sucede, entonces tienen que haber barreras de entrada. Barreras de entrada.
Entonces uno tiene que siempre pensar, esto ya es como mezclándolo con organización industrial. Y es decir, que si usted está generando rentas económicas en el tiempo, para que eso sea coherente, tienen que existir barreras de entrada que impidan que más gente se esté metiendo continuamente hasta reducir eso. ¿Ok? Y termino con la última cosa, esto no es una regla de estas 7, ¿verdad? Es que cuando uno hace un análisis de un proyecto, una de las cosas que es bueno hacer es hacer un análisis de sensibilidad. Entonces uno sí le dice un BAM positivo, entonces le dice, bueno, ese es un BAM positivo, y entonces uno dice, ¿qué cosa podría cambiar que me haga que el BAM sea negativo? Entonces uno dice, bueno, si hay una recesión, o si entra un competidor, o lo que sea, entonces uno hace bajo distintos escenarios un análisis de sensibilidad donde uno cambia uno de los supuestos para ver qué le pasa al valor actualmente. ¿Tienen preguntas? Okay. ¿No tienen preguntas? Bien, entonces voy a grabar esta clase y entonces les voy a tener que mandar otra vez igual la copia de las dos, porque ya para mí que hice un enredo con las, ¿cómo se llama? Las invitaciones de Zoom, para que refleje que sea a las, es a las 10:30 de la mañana, ¿verdad? La segunda sesión, y que en vez de llamarse My Meeting, se llama Finanzas Corporativas S2. Quedamos y les comentan a los 3 que faltaron, ¿verdad? Que no es por mala fe, ¿verdad? No es que no nos escondimos de ellos. ¿Ok? Estamos. Profesor, Señor, para los grupos es máximo 5. Sí. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces, ¿ah? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos.